En esta semana nosotros vamos a estudiar las leyes de los gases y las leyes son Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. La destreza que vamos a desarrollar es interpretar y resolver problemas sobre las leyes de Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. Los gases y sus leyes. El comportamiento de los gases frente a las variaciones de presión y temperatura fue objeto de estudio de varios científicos desde el siglo XVII, y así surgieron las siguientes leyes. Ley de Boyle-Mariotte. Seguidamente vamos a estudiar la ley de Charles y Gay-Lussac, ley general de los gases, ley ideal de los gases, etc. Ley de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte nos dice que al mantenerse constante la temperatura, la velocidad media de las partículas del gas también se van a mantener constantes y los choques de las partículas del gas van a tener la misma energía. ¿Sí? Es decir, ¿qué nos dice? Con un ejemplo relacionemos a este texto. Dice que al mantenerse constante la temperatura, la velocidad media de las partículas del gas también se van a mantener constantes. Es decir, que si yo inyecto en un recipiente una determinada cantidad de un gas y, y al tener la misma presión, no va a pasar nada con el gas, con las partículas de este gas, ¿sí? No pasa nada. Pero ¿cuándo pasa? Cuando a lo mejor va a variar la presión. Y vamos a analizar esto con este siguiente párrafo. Como las partículas se mueven a la misma velocidad y tienen la misma energía, al reducir el volumen, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión. Es decir, hay mayor número de choques de las partículas del gas. ¿Por qué? Porque ya las partículas deben recorrer una menor distancia para colisionar con las paredes del recipiente que les contiene. Estos dos párrafos analicemos acá en esta imagen. En este primer recipiente hay una determinada cantidad de un gas y se encuentra a una presión y esta presión no va a variar, entonces no va a variar nada, no va a pasar nada con este recipiente. Pero en el segundo recipiente pasa algo. La presión va a aumentar. Es decir, si en el primer recipiente la presión era una atmósfera, en el segundo aumenta la presión a 2 atmósferas. Y al aumentar la presión, ¿qué pasa con el volumen del gas? Se reduce. Observemos aquí. Hace presión, hay presión, es decir, hay fuerza, el volumen, perdón, se va a reducir, ¿sí? Entonces, la ley de Boyle-Mariotte trabaja con dos unidades, con presión y con volumen. ¿Qué nos dice él? Que al mantenerse constante la presión en un determinado gas, va a mantenerse el mismo volumen, es decir, la energía de las partículas va a ser el mismo, la energía de las partículas del gas. En otras palabras, no pasa nada con este recipiente. Pero ¿cuándo puede pasar algo? Cuando aumenta la presión, el volumen se va a reducir y la distancia o el recorrido que van a hacer las partículas va a ser menor. Entonces, ¿qué puede pasar? A lo mejor este recipiente puede explotar porque las partículas van a chocar con más fuerza en las paredes del recipiente que le contiene. Observemos esta segunda imagen. Mire, este recipiente, esta imagen de este primer recipiente, se la puede asociar con esta de acá, con la primera, ¿sí? Presión uno y volumen uno nos dice aquí, ¿ya? Pero en cambio, en este segundo gráfico hay una presión 2 y un volumen 2. Es decir, al aumentar la presión, el volumen se va a reducir, es decir, se va a hacer más pequeño. ¿Y qué pasa con las partículas de un gas? Colisionan o chocan en las paredes del recipiente que les contiene a mayor velocidad. Y puede llegar un tiempo, a lo mejor, repito, que esto puede explotar este recipiente. A temperatura constante, si la aumenta la presión, disminuye su volumen.
Entonces no olvidemos que Boyle-Mariotte relaciona la presión con el volumen, ¿sí? Hace relación a la presión con el volumen. Es decir, repito, si aumenta la presión, el volumen disminuye. Para resolver los ejercicios de la ley de Boyle-Mariotte se utiliza la siguiente fórmula. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Recordemos que Boyle-Mariotte relaciona la presión y el volumen. Aquí se explica la presión y volumen 1 se le va a escribir un subíndice 1 y para la presión y volumen 2 se le va a escribir el subíndice 2. P1 y B1 son presión y volumen inicial y P2 y volumen 2 son presión y volumen final. Aquí se puede observar, ¿sí? P1, presión inicial, P2, presión final. Volumen 1, volumen inicial y volumen 2, volumen final. Resolución de problemas sobre la ley de Boyle-Mariotte. Vamos a empezar a resolver un primer problema. Un recipiente contiene 6,6 metros cúbicos de un gas a una presión de 5 atmósferas. Recordemos que la presión se la puede trabajar en atmósferas, en milímetros de mercurio o en pascales. Eso se estudió en la clase anterior. ¿Qué nos pide? Calcular el nuevo volumen que ocuparía el gas si aumentamos la presión a 850 milímetros de mercurio. Para resolver este ejercicio o estos ejercicios de Boyle-Mariotte, vamos a seguir tres pasos. En el paso número 1 debemos sacar los datos. Iniciemos de nuevo con la lectura del problema. Un recipiente contiene 0,6 metros cúbicos. Esto corresponde a volumen 1. Dice, un recipiente contiene un volumen de 0,6 metros cúbicos, es volumen 1 igual 0,6 metros cúbicos. A una presión o a 5 atmósferas, me dice aquí directamente, no me dice a presión, pero ustedes saben que la unidad para medir la presión puede ser atmósferas, pascales o milímetros de mercurio. Entonces, dice a 5 atmósferas corresponde a presión 1, 5 atmósferas. ¿Qué nos pide? Calcular el volumen, es decir, calcular el volumen 2 o el volumen final. Me dice calcular, entonces aquí le ubicamos una X o se le puede ubicar una incógnita. Si aumenta la presión a 850 milímetros de mercurio, entonces 850 milímetros de mercurio corresponde a presión 2, ¿sí? Sigamos. Segundo paso. En el segundo paso se debe realizar la transformación de unidades si es que lo requiere. Vamos a ver si este ejercicio requiere transformar alguna de ellas. Pero antes de ello, observemos. La presión, aquí la tengo en atmósferas y aquí la tengo en milímetros de mercurio. Entonces tengo presiones diferentes. Esto se debe convertir o transformar. Las presiones se encuentran en unidades diferentes. Transformemos 800 milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces decimos, recordemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Ahora yo quiero saber cuántas atmósferas habrán en 850 milímetros de mercurio. ¿Qué hacemos? Multiplicamos en cruz 1 por 850 y dividimos para 760. La respuesta es 1,11 atmósferas. 1,11 atmósferas. Paso número 3. En el paso número 3 nosotros vamos a despejar la fórmula y a reemplazar los datos en la fórmula. Recordemos que la fórmula para la ley de Boyle-Mariotte es la siguiente. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Volumen 2. Queremos encontrar volumen 2. Entonces, aquí volumen 2 se lo ha encerrado y vamos a sacar acá volumen 2. ¿Qué hacemos? ¿Qué le estorba a esta segunda parte? A volumen 2 le estorba o está junto a él
P2, es decir, presión 2. Lo que le estorba a esta parte pasa a dividir. P2 pasa a dividir y lo que está anteriormente multiplica tal como está, es decir, pasa tal como está. P1 por volumen 1. Muy bien. Vamos a reemplazar los datos en la fórmula. P1, 5 atmósferas. Volumen 1, 0,6 metros cúbicos. Presión 2, 1,11 atmósferas. Se simplifica aquí atmósferas con atmósferas y la respuesta nos va a quedar en metros cúbicos. Muy bien, multiplicamos 5 por 0,6 y dividimos para 1,11. La respuesta es 2,7 metros cúbicos. Continuemos. Un segundo problema. En un recipiente de 1800 mililitros se introduce un gas a una presión de 3,7 por 10 a la quinta pascales. Si duplicamos su volumen, ¿cuál será su nueva presión? Vamos primeramente sacando datos. Iniciemos con la lectura de nuevo. En un recipiente de 1800 mililitros corresponde a volumen 1. 1800 mililitros. Se introduce un gas a una presión de 3,7 por 10 a la quinta pascales. Presión 1. Eso quiere decir presión 1. Si duplicamos su volumen, ¿qué quiere decir? Si el volumen es 1800, nos dice si duplicamos su volumen, sumamos 1800 más 1800 nos da 3600. ¿Cuál será su nueva presión? ¿Cuál será su nueva presión? Repito, a lo mejor haya confusión en esta parte. Nos da un volumen inicial de 1800, pero nos dice en el problema, si duplicamos su volumen, al decirnos si duplicamos su volumen, va a aparecer un volumen 2. Entonces multiplicamos 1800 por 2 nos da 3600. Claro que aquí no está en el ejercicio, pero debemos interpretarlo porque nos dice si duplicamos su volumen. Muy bien. Nos pide encontrar su presión 2 que se desconoce. Muy bien. Paso 2. Transformación de unidades. En este caso no se deben transformar, ya que los dos volúmenes se encuentran en la misma unidad de medida, mililitros. Tercer paso, despejar fórmula y reemplazar datos. ¿Qué nos pide encontrar presión 2? ¿Qué le estorba? Después del igual yo tengo presión 2 y volumen 2, pero como voy a despejar presión 2, ¿qué le estorba o qué deja a un lado presión 2? Deja volumen 2. Lo que le estorba siempre pasa a dividir. ¿Sí? Muy bien. Y en la parte acá arriba pasa a multiplicar P1 por B1. P1 por B1. Muy bien, sobre volumen 2. ¿Qué hacemos aquí? Reemplazamos datos. P1, 3,7 por 10 a la quinta pascales. Volumen 1, 1800 mililitros. Sobre volumen 2, 3600. Eh, Aquí simplificamos mililitros con mililitros y la respuesta nos va a quedar en pascales. Multiplicamos 3,7 por 10 a la quinta pascales por 1800 y dividimos para 3600. La respuesta es 185.000 pascales. Continuemos con un tercer problema. ¿Cuál será el volumen final? ¿Cuál será el volumen final? Volumen final desconozco, ¿no es cierto? B2 desconozco. ¿Cuál será el volumen final? Ocupado por 50 litros de oxígeno. Al momento de decir 50 litros de oxígeno, me está dando un volumen 1. Sí, volumen 1 porque estamos iniciando con el problema. 50 litros de oxígeno es volumen 1 cuya presión inicial es de 560 milímetros de mercurio. Presión inicial, dice, nos da aquí a entender presión inicial, es decir, presión 1, 560 milímetros de mercurio. Y es comprimido, dice, hasta la presión de 2 atmósferas. Es decir, aquí me da una presión 2, 2 atmósferas. Muy bien. Transformación de unidades en el segundo paso. En este caso, las presiones se encuentran en diferentes unidades de medida. Mire, ¿por qué? Porque la presión 1 milímetros de mercurio y la presión 2 atmósferas. ¿Qué debemos hacer? Transformar, ¿sí? ¿Qué estamos aquí transformando? Vamos a transformar 560
milímetros de mercurio o 2 atmósferas. Vamos a ver cuál de ellas vamos, porque debemos quedar en la misma unidad de medida. ¿Qué decimos? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero yo saber? ¿Cuántos milímetros de mercurio hay en 2 atmósferas? Es decir, estoy transformando atmósferas a milímetros de mercurio. Muy bien. Multiplico 2 por 760 y dividimos para uno. La respuesta es 1520 milímetros de mercurio. ¿Ya? Muy bien. En el paso 3 vamos a despejar la fórmula y reemplazar datos. Muy bien, ¿qué me pide encontrar volumen 2? Es decir, este de aquí me pide encontrar. ¿Qué le estorba aquí a volumen 2? O al retirar volumen 2, ¿qué nos queda? Nos queda P2. Lo que nos queda o lo que nos estorba en esta parte pasa a dividir. Muy bien, y a multiplicar P1 por B1. P1 por B1 sobre P2. Reemplazamos datos. P1 560 milímetros de mercurio. Por volumen 1, 50 litros. Dividido para P2, recuerden que 2 atmósferas las convertimos a milímetros de mercurio, entonces P2 vale 1520 milímetros de mercurio. Multiplicamos 560 por 50 y dividimos para 1520. La respuesta es 18,42 litros. Vamos con la siguiente ley. Ley de Charles y Gay-Lussac. Gay-Lussac a inicios del siglo XIX estudió sobre el comportamiento de los gases. En la misma época, Charles analizó las variaciones que experimentaba el volumen de un gas al mantener constante la presión y variar su temperatura. Los resultados obtenidos por Charles fueron confirmados por Gay-Lussac. Por eso es lo que se dice o se le conoce a esta ley con el nombre de Charles y Gay-Lussac. Los resultados obtenidos por Charles fueron confirmados por Gay-Lussac. De este modo, los estudios experimentales de dichos científicos concluyeron en la formulación denominada Charles y Gay-Lussac. A presión constante, el volumen que ocupa una cantidad de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. La ley de Charles y Gay-Lussac atribuye a la siguiente fórmula. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Qué unidades hacen alusión la ley de Charles y Gay-Lussac? A volumen y temperatura. Recordemos y no olvidemos que ellos nos hablan en la ley de sus gases de volumen y temperatura. La teoría cinética explica la ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Qué nos dice? Si aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas de un gas, también aumenta la temperatura. Si aumenta la velocidad, es decir, si las partículas del gas se mueven más velozmente, va a aumentar la temperatura. Pero también nos dicen que al aumentar la temperatura, aumenta el número de choques de las partículas. Es decir, si las partículas del gas se mueven a mayor velocidad, también va a aumentar el número de choques de las partículas del gas. Y al aumentar el volumen, se produce menos choques por unidad de tiempo. Y al aumentar el volumen se produce menos choques por unidad de tiempo. Voy a volver a leer de nuevo estas dos partes que nos explican la ley de Charles y Gay-Lussac. Si aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas de un gas, también va a aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta el número de choques de las partículas del gas. Y al aumentar el volumen, se producen menos choques por unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, va a haber, porque al aumentar el volumen, van a haber menos choques de las partículas porque el volumen se nos amplió, es decir, van a recorrer mayor distancia las partículas del gas. Mire, en esta imagen nos dice antes, mire aquí,
A lo mejor aumentó el volumen del recipiente que contiene una misma cantidad de gas. Entonces también las partículas van a demorar más al recorrer todo, tienen más espacio en otras palabras. Pero en este segundo gráfico, ¿qué nos dice? Si aumenta la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar con las partículas del gas? Mire, al aumentar la temperatura, aumenta el número de choques de partículas, nos dice aquí. Al aumentar la temperatura, aumenta el número de choques de partículas. La siguiente imagen es muy importante para entender este tema, porque si vemos, la gráfica se forma de manera proporcional. Esto quiere decir lo de la imagen, a mayor temperatura, mayor volumen tendremos. Mire, a mayor temperatura, si la temperatura aumenta el volumen, hará lo mismo. Es decir, si la temperatura aumenta el volumen, también va a aumentar. Ejercicios. En un recipiente en el que se mantiene constante la presión, un gas ocupa un volumen de 6 metros cúbicos a la temperatura de 270 Kelvin. Determinemos el volumen que ocuparía si aumentamos la temperatura a 500 Kelvin. Recordemos que la temperatura de los gases siempre nosotros vamos a medirles o estas deben trabajar en escala Kelvin. Sí, por eso aquí nos habla de grados Kelvin, grados Kelvin. Para resolver estos problemas, asimismo, vamos a seguir tres pasos. En el primer paso siempre se van a sacar los datos. Muy bien, recordemos que en esta ley de Charles y Gay-Lussac ellos van a trabajar con volumen y temperatura. Para sacar los datos de nuevo vamos a leer el problema. En un recipiente en el que se mantiene constante la presión, un gas ocupa un volumen. Al decir esto, un gas ocupa un volumen, me está hablando de un volumen inicial de 6 metros cúbicos, volumen inicial 6 metros cúbicos, a la temperatura de 270 Kelvin, es decir, temperatura inicial 270 Kelvin. Sigamos. Determinemos el volumen, es decir, me pide encontrar un volumen 2, un nuevo volumen que lo vamos a llamar volumen 2. Determinar el volumen que ocuparía si aumentamos la temperatura a 500 Kelvin, es decir, me da una temperatura 2 que es 500 Kelvin. Segundo paso, conversión de unidades y despeje de forma. En este caso, no es importante la conversión de unidades. ¿Por qué? Porque sus temperaturas se encuentran en las mismas unidades de medida que la escala Kelvin. Vamos a realizar el despeje de la fórmula. La fórmula de la ley de Charles y Gay-Lussac es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Qué nos pide encontrar el problema? Volumen 2. Volumen 2. Entonces sacamos a un lado volumen 2. Y ideémonos una X aquí para poder despejar la fórmula. En esta X que hacemos aquí, ¿qué nos, qué le estorba al otro extremo a ver a volumen 2? Le estorba T1, es decir, temperatura 1. Siempre lo que le estorba pasa a dividir. En este caso, T1 pasa a dividir. Y lo que va a multiplicar es lo que nos queda en la otra línea de la X que nos ideamos, ¿sí? Volumen 1 y T2 pasa a multiplicar y lo que le estorba a volumen 2 pasa a dividir. Muy bien, entonces la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Volumen 2 es igual a B1 por T2 sobre T1. En el tercer paso lo que debemos hacer es únicamente reemplazar los datos en la fórmula. Volumen 1 es 6 metros cúbicos. Temperatura 2 es 500 grados Kelvin. Va a dividir a temperatura 1 que es 270. Simplificamos Kelvin con Kelvin y la respuesta nos va a quedar en metros cúbicos. ¿Qué hacemos aquí? Multiplicamos 6 por 500 y dividimos para 270. La respuesta es 11,11 metros cúbicos. Muy bien, sigamos con un siguiente problema. Un gas a 30 grados centígrados ocupa un volumen de 3,25 litros. Si la presión se mantiene constante, ¿cuál será el volumen del gas si lo enfriamos hasta 2 grados centígrados? Es decir, nos pide aquí encontrar un volumen 2. ¿Cuál será el volumen?
Si enfriamos la temperatura, es decir, si la temperatura va, en este caso, va a disminuir de 30 a 2 grados centígrados, ¿verdad? Muy bien. Vamos a sacar los datos. Para sacar los datos de nuevo es necesario volver a leer perdón, el problema. Un gas a 30 grados centígrados. Esa es temperatura inicial, 30 grados centígrados. Ocupa un volumen de 3,25 litros. Este es volumen inicial, 3,25 litros, si la presión se mantiene constante. ¿Cuál será su nuevo volumen? Es decir, me pide encontrar un volumen 2. Si enfriamos el gas hasta 2 grados centígrados, 2 grados centígrados viene a ser temperatura 2. Muy bien. Segundo paso, conversión de unidades y despeje de fórmula. Recordemos que en la clase anterior se indicó que en las leyes de los gases nosotros debemos trabajar con la temperatura Kelvin. Entonces aquí en el paso número 2 vamos a convertir esta escala centígrada, es decir, estas dos temperaturas a Kelvin. Muy bien. En este caso se deben convertir las temperaturas a la escala Kelvin. Para ello, sumamos 273 a cada temperatura, ¿sí? Temperatura 1 es 30 grados centígrados. A esta le sumamos 273, ¿sí? Porque la fórmula para convertir de centígrado a Kelvin nos dice que grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Esa es la fórmula para la conversión de esta temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? A los 30 grados centígrados le vamos a sumar 273, la respuesta es 303 Kelvin, y a la temperatura 2, como está 2 grados centígrados, le vamos a sumar 273, la respuesta es 275 Kelvin. En este caso ya hemos transformado las dos temperaturas. Muy bien. El despeje de la fórmula, asimismo, como nos pide encontrar volumen 2, ¿qué le estorba a volumen 2? Le estorba temperatura 1. Lo que le estorba siempre pasa a dividir y va a multiplicarlo la otra parte, volumen 1 por T2. Es decir, recuerden que aquí nos ideamos una X para poder despejar la fórmula. Muy bien. Tercer paso, reemplazar datos en la fórmula. Volumen 1, 3,25 litros por temperatura 2, 275 Kelvin, sobre temperatura 1, que es 303 Kelvin. La respuesta es 2,94 litros.